Vamos a ponerlo como el locutor musical de la cabina de radio, que dice complaciendo peticiones. Complaciendo peticiones. Complaciendo peticiones. No, que mencioné a Bukele con el tema de los derechos humanos y la comparación que él hace, que lo que se hace es que se defienden los derechos humanos de los delincuentes. Nos lo pidieron, son 2 minutos. Escuchemos a Bukele y su razonamiento en la lógica que estábamos nosotros hablando, porque allá en El Salvador, ahí sí juegan con duro. Vamos. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son 2 cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Ahí está el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Por cierto, su vicepresidente, el señor Félix Ulloa, estuvo recientemente en la República Dominicana en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Tuvimos la oportunidad de entrevistarle y yo le hacía precisamente la pregunta, porque la seguridad ciudadana fue uno de los temas que se trató en el marco de ese encuentro. Yo le decía lo siguiente, vicepresidente, ¿se ha conversado sobre el tema de la seguridad ciudadana? Esto fue lo que nos contó. En la República Dominicana estamos viviendo una situación difícil en materia de inseguridad ciudadana. De hecho, es la principal preocupación de los dominicanos según múltiples estudios. Y nos gustaría saber cuál ha sido la recomendación que ha hecho El Salvador en materia de seguridad ciudadana dentro de SICA. Lo queremos compartir, se lo hemos presentado no solo en el SICA. Por instrucciones del presidente, yo lo presenté en Naciones Unidas en Nueva York el recién pasado mes de julio. Estuve en Nueva York reunido con el secretario general y le ofrecimos nuestra expertise, nuestros hallazgos, nuestras experiencias, el talento salvadoreño con el cual estamos llevando a cabo toda esta batalla contra las maras. El presidente lo ha denominado la guerra contra las pandillas, lo cual nos ha generado una seguridad ciudadana que se está recuperando poco a poco en las comunidades. La tranquilidad, la paz, la armonía está regresando a las comunidades, se están recuperando los espacios públicos. Los parques hace un año estaban vacíos a partir de las 6 de la tarde, porque las pandillas tenían copadas las comunidades. Ahora la gente está saliendo de nuevo, los parques vuelven a vivir, la niñez, la juventud están saliendo y esa tranquilidad se refleja no solo en el orden familiar, en la seguridad del ciudadano, sino que también impacta positivamente en la economía. Hemos tenido informes del sector privado, los industriales nos han reconocido de que sus empresas empiezan a tener un mejor desempeño porque los trabajadores llegan más tranquilos, sin esa amenaza que... Decía el vicepresidente Ulloa de El Salvador que ellos tenían aproximadamente a 60.000 personas detenidas. Las cárceles salvadoreñas están totalmente llenas, abarrotadas.
según ellos dicen, de personas involucradas con las maras, con las pandillas. Sin embargo, hay datos que generan cuestionamiento, vamos a decirlo de esa forma, y es que si usted tiene 60.000 personas detenidas porque supuestamente son pandilleros, ¿por qué es que nada más han incautado, por ejemplo, 3.000 armas? Entonces, esas son las preguntas que se hace la prensa internacional sobre la acción del gobierno salvadoreño. Pero ahí está el debate y es bueno que todos ustedes opinen sobre este particular. ¿Seguridad ciudadana, mano dura o seguimos con un camino distinto? Digan ustedes lo que piensan con el hashtag Despierta con CDN. Miren, el presidente Nayib Bukele es un presidente sumamente popular en América Latina. Él se hace llamar a sí mismo un dictador muy cool y así lo ha publicado en sus redes sociales. Tiene un 88% de aprobación a nivel internacional y dentro de su país. Se habla de que es el presidente número 1 en popularidad a nivel internacional. Él ha publicado durante todos estos meses su tasa de homicidio por año, por mes y por día. Y en el mes de diciembre lleva a Nelson, que le lleva el récord de los récords. El presidente Nayib Bukele está celebrando un récord desde hace varios meses. Pero en diciembre él cambió su celebración. Antes era que venían en descenso los homicidios. Ahora en diciembre él va contando día por día cuántos homicidios dan. Y hasta hoy, hasta el día de ayer, que fue la última publicación, decía que día por día en diciembre había 0 homicidios. Cero homicidios. 0 homicidio. Y la lucha, el conteo que él había publicado venía desde 2015. Y las muertes se contaban por miles al año por cada 100.000 habitantes. Salvador llegó a convertirse en el país más peligroso, junto con Honduras, de toda América. Y hoy dice Nayib Bukele que es el país más seguro. Ellos habían tenido una baja histórica con el tema del turismo, justamente porque la gente podía ser atacada, secuestrada, violada, todo eso que él está diciendo en esa información que él da frente a actores del sistema de justicia de El Salvador. Y entonces, El Salvador tiene una publicación que hace El País, su país, cada semana y cuenta cuántos muertos han habido, cuántos homicidios y cuántos ataques de maras. Y en este momento está en 0. Y él dice que el año 2022 ha sido un año trascendental para la seguridad ciudadana en El Salvador. Inclusive dice que todos estos ataques del Comité Internacional de los Derechos Humanos y de unas ONGs y de algunos medios de comunicación respecto de su política de combate a la criminalidad no es más que un plan orquestado por organismos internacionales que viven del desastre y del desorden y de los crímenes de El Salvador. Nosotros no tenemos cómo calificar técnicamente la política de combate a la delincuencia y a la criminalidad que tiene El Salvador, porque ellos no publican el informe completo con todos los datos, pero publican el resultado. Y dice Nayib Bukele que ha sido solicitado por otros países para replicar su estilo, eso su es lo que política. dice el vicepresidente Ulloa, ¿sí? Sí. Y que se lo ha pedido incluso el primer ministro de Haití. Sí, su esquema de combate a la criminalidad quiere ser replicado por otros países. Bukele, ya ustedes escucharon lo que piensa del tema de los derechos humanos, dice el de los delincuentes y lo llama por su nombre. Pero hay países donde lo matan, yo no lo estoy matando, yo lo apreso. Sí. Y si no hay que darle comida, no le doy comida. Y si matan a otro en la calle, los que están adentro sufren. Ese es el método que él ha encontrado para enfriar El Salvador. Y la verdad es que, en mi opinión, a Bukele le está funcionando. ¿Por qué no replicar lo que están haciendo otros países? Pero cuidadito con no darle prisión preventiva a esa gente de la Mara en El Salvador, porque Bukele le cae arriba a la justicia. Recuerden que Bukele militarizó el Congreso y le dio lo que fue determinado como un golpe. A nivel internacional se dijo eso. Bukele le dio un golpe al Poder Judicial, a los jueces, justamente porque él decía que la situación del país no iba a cambiar hasta que el sistema judicial no se alineara con el bienestar de la población. Y justamente tenía el mismo problema que tiene República Dominicana. Los delincuentes o los criminales se apresan, pero a las 24 horas usted vuelve y la ve en la calle. Fuera, libres. Bueno, ahí está. La diferencia de Bukele, mucha gente, es que él no se anda con media vuelta, no se ve con un pronunciamiento hipócrita
para tratar de encubrir. Incluso esos pronunciamientos de él, ahí está el procurador, porque si no sé usted es procurador, pero yo no recuerdo a nadie que haya. O sea, se ve que estaba la plana mayor y los funcionarios. Pero ojo, no necesariamente nosotros estamos en defensa del estilo de gobernar de Bukele. Claro que no. Hay que aclarar eso. Estamos hablando Son del punto estilos distintos de los derechos humanos de los delincuentes. Exacto. Y ahí probablemente habría que coincidir y con Bukele y reivindicar algo. El monopolio de la violencia la tiene el Estado. Esa es la única legitimada. No, y además entonces, cuando existe ese desafío, ¿qué se puede hacer? Y además hay algo que si nosotros vivimos diciendo, que los países son soberanos en su derecho de decidir y hacer lo que consideran, pues entonces no nos podemos meter con la política de Bukele. Digo yo, por aquellos que dicen, no, eso es soberanía, no se metan con lo mío, no se metan con aquello. Por cierto, el señor Bukele dice que el margen de error de las personas detenidas, desde que está además la ley de excepción, en este momento hay suspensión de garantías en El Salvador, y esa suspensión de garantías se renueva prácticamente de manera mensual en el Congreso de ese país. Dice Bukele que el 1% podrían ser arrestos por error. Solamente en el régimen de excepción que empezó este año hay 42,000 personas presas. Nos dijo el vicepresidente Ulloa de El Salvador que en total, desde que ellos empezaron el gobierno, hay 60,000 personas vinculadas, según dicen, a las maras salvadoreñas por la acción de las fuerzas militares de su país. Según Bukele, el 1% podrían ser por error. Así que allá también se pronuncian las oficinas de derechos humanos, al menos 12 organizaciones humanitarias, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es salvadoreña, sino, como saben ustedes, tiene rango regional, la ONG Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hay varias que se manifiestan en contra, e incluso el gobierno de Estados Unidos, con el que está peleado Bukele, le ha criticado, pero ha reconocido que las fuertes acciones del gobierno contra las pandillas han dado algunos recursos, pero dicen que bueno, que ese régimen de excepción es insostenible. Hay una fina línea, una finísima línea entre lo que es satisfacción popular y entonces se puede empezar a pasar hacia el abuso autoritario. Entonces yo creo que ahí está el debate. Si tenemos personas con suficiente talante para ejecutar medidas de este tipo en la República Dominicana, ¿las tenía Bukele? También vale la pena que nos preguntemos eso. Bueno, yo creo que son muchas de las cosas que hay que corregir. Ustedes hablaron ahorita que lo aprecian y la justicia le da para afuera. Claro. Decía Jenny en estos días, en una reunión ahí de la policía, que el 85% de los delitos lo cometen reincidentes. Incluso había una declaración de Jenny, la busqué en esa ocasión, por esa es de 2015. Decía Jenny Berenice que en el 90% de los casos de sicariato y de narcotráfico había militar y policía involucrados.